Recuerda que hace unos meses la guerra entre Azerbaiyán y Armenia estuvo a punto de convertirse en una conflagración internacional más grande. Miles de muertos, destrucción y finalmente la tregua y el envío de tropas rusas. Hoy el canciller de Irán viaja justo a Azerbaiyán y a la zona del Cáucaso, un lugar muy complejo. Analicémoslo ya, aquí. Comenzamos. El canciller de Irán se encuentra en Bakú, capital de Azerbaiyán, como el primer destino de un periplo regional por el Cáucaso, que en los próximos días lo llevará a Rusia, Armenia, Georgia y probablemente a Turquía. Apenas descendió del avión y lo primero que dijo fue que el Golfo Pérsico necesita seguridad a través del diálogo. Siempre hemos creído que la región del Golfo Pérsico necesita diálogo, cooperación y medidas para promover la confianza entre los países que la integran: Irán, Irak, Kuwait, Arabia Saudí, Bahrein, Qatar, Emiratos Árabes Unidos y Omán. Zarif también explicó el motivo de su gira al Cáucaso, que es examinar la cooperación regional con Azerbaiyán, Armenia, Georgia, incluidos los lazos de comercio. ¡Oh! En concreto, sobre Azerbaiyán, Zarif puso de manifiesto la disposición de Irán a ayudar a garantizar la estabilidad en la región de Nagorno-Karabaj, que en meses pasados se recrudeció la violencia con Armenia. Zarif indicó que a Irán le complace que en esa guerra la República de Azerbaiyán haya recuperado sus tierras. El tema principal de este viaje es la cooperación regional, que tiene una importancia vital para nosotros. Asimismo, los lazos bilaterales con todos estos países. Hablaremos con las autoridades azeríes sobre la construcción y también la región Karabaj y su estabilidad. Estamos complacidos de que la nación de la República de Azerbaiyán haya recuperado sus tierras. Nos gustaría ayudar a que los residentes de esas tierras liberadas regresen a sus hogares lo antes posible. Muchísimas gracias al equipo de Detrás de la Razón, Abedin Tagaví, el investigador de esta noche, Shahram Solfagari, el jefe de jefes como periodista en jefe, y Youssef Mosafari, el coordinador internacional. Y gracias al número uno. ¿Quién? Usted, que es el que decide qué tomar y qué no tomar aquí en el análisis. Vamos con nuestros invitados. Él es el creador de la humanología, sí, preocupado siempre por el lado humano de todo, absolutamente todo. Me invitó a hacer el prólogo de un libro que, bueno, pues está ya causando mucho furor entre mucha gente y ya lo piden. Ahí luego nos dices dónde está. Gracias, Carlos Santamaría, dónde lo pueden conseguir. Pablo Jofré Leal, usted lo conoce, analista internacional. Tiene estudios en la Complutense en Madrid y es un gran defensor de las causas en donde la gente no se atreve a hablar. Gracias a los dos, buenas noches aquí en Teherán. Pablo, comienzo contigo. A ver, ¿por qué el canciller Zarif hace estas declaraciones al llegar a un lugar que pues no es el Golfo Pérsico, al revés, está más lejos? ¿Y cuál es el significado de esto?
cuando la mayoría de los países del Golfo Pérsico hoy están justamente haciendo eso, fortificando y reforzando su relación mucho más que antes. De hecho, por ejemplo, la prohibición contra las aerolíneas de Qatar para que volara a Arabia o sobrevolara a Arabia Saudí, pues ya se han quitado. Adelante, por favor. Roberto, buenas tardes también a Carlos, un placer coincidir con él. Bueno, esto son declaraciones, y diría que van más allá del campo diplomático, ¿eh? No son declaraciones meramente formales, son declaraciones geoestratégicas, geopolíticas, o de geopoder, como dice mi amigo Carlos Santamaría. Es decir, declaraciones que tienen que ver más allá de un campo específico geográfico, porque lógicamente estamos hablando de visitas a países del Cáucaso que están entre el Mar Caspio y el Mar Negro, están al norte del Golfo Pérsico, pero que tienen indudable influencia e importancia, porque son zonas de oleoductos, de gasoductos, zonas de tránsito comercial, y lo que está haciendo Irán es decir, señores, entre el Cáucaso y el Golfo Pérsico, donde hay dificultades, donde tenemos conflictos, hay un país que se llama Irán, que tiene 88 millones de habitantes, que tiene poderío militar, tiene poderío tecnológico, tiene un sistema de defensa adecuado y por tanto se convierte en un eje articulador posible a futuro inmediato de todo lo que se puede hacer desde el punto de vista comercial. Lo estamos llamando a ustedes, también señores del Golfo Pérsico, a que se integren a un gran plan regional que abarque Asia Occidental, que abarque el Golfo Pérsico y que abarque también el Cáucaso Sur en este caso, porque se nos viene la ruta de la seda, se nos viene el collar de perlas de tanto marítimo como terrestre. Por tanto, estamos hablando de 70 naciones que de una u otra forma van a tener un vínculo, Roberto, desde el punto de vista comercial, político, diplomático. No se queden atrás, señores del Golfo Pérsico. Irán tiene preponderancia. Y para que vean la importancia de esta preponderancia, fíjate, voy a Azerbaiyán, hago declaraciones respecto a la integridad territorial de Azerbaiyán y después voy a Armenia, que fue el rival de Azerbaiyán en la guerra de los 44 días entre noviembre y diciembre del año 2020. Por tanto, son análisis geopolíticos muy importantes, Roberto. Bien, como lo decía, muy complejo. A ver, ¿por qué teniendo todos los países, Carlos, vecinos del Golfo Pérsico, ahí juntitos, o incluso dentro del mismo Irán, el canciller hace esta declaración justo cuando llega a un lugar que está más lejos del Golfo Pérsico? Es una especie de mensaje, de estrategia, tiene que ver con los recientes ataques a Arabia Saudí y a las tropas de Estados Unidos en Irak. Un abrazo, Roberto, y a Pablo Copré. Y me parece que esto tiene más que ver con que Irán está demostrando una política exterior planetaria. Le está diciendo al mundo, Irán ahora está asumiendo un rol decisivo. Y podemos, dice Irán, su gobierno y el canciller, decirle a todos estos países que pueden, primero que todo, confiar en Irán porque lo que dice lo cumple. Segundo, tenemos la posibilidad de abrir diálogos y confraternidad incluso con naciones que estén en conflicto entre ellos. Tercero, le están diciendo al mundo que ellos quieren relaciones de iguales. Aquí ya no hay prepotencia de esas, digamos, naciones que se creen dueñas del mundo. Y por sobre todo, le está mostrando al planeta, a la Tierra, a nuestro mundo, que se está pasando de la defensa preventiva a la defensa activa. Queremos resistir, queremos aceptar, pero estaremos vigilantes. Me parece que Irán está demostrando ahora una política exterior confiable y que puede incidir en muchísimos países, en el Golfo Pérsico y donde quiera que vaya, porque es una nación soberana y confiable. Bien. Ese es el mensaje principal. Ahora vámonos para el Cáucaso. A ver, Pablo, ¿cómo resuelve el conflicto de intereses con Azerbaiyán
el cual reconoce a Israel como Estado y es uno de sus principales socios militares y de equipo de armas, así como de inversiones. Azerbaiyán fue el primer país en el mundo en comprar los drones secretos kamikazes de ultraprecisión de Israel. A pesar de que Turquía se opone a la buena relación entre Azerbaiyán e Israel que se ha venido fracturando, ¿cómo resuelve todo esto en la política diplomática de Irán? Cuando iniciaste las preguntas, Roberto, usaste un concepto, complejidad. O sea, estamos hablando de una zona que tiene estas complejidades, que tiene estos vericuetos, que tiene estos vértices, ¿no? Tiene el que un país que es cercano a Irán, que es vecino a Irán, que tiene muchísimas relaciones desde el punto de vista poblacional, de lenguaje, de cercanía. Estamos hablando de un país que es reconocido como Irán como amigo, vecino cercano, y que se tiene una ventaja sobre otros países en cuanto al retorno a la población y restauración de territorio. Es decir, Irán le dice a Azerbaiyán, somos cercanísimos. Sé muy bien que has tenido relaciones desde el punto de vista de compra de armas e incluso apoyo logístico y de inteligencia con Israel. Pero es tal la importancia que le asigno yo como Irán a que tú, Azerbaiyán, tengas relaciones con el Cáucaso y por tanto haya paz en nuestras fronteras, paz con Armenia, de tal forma que te integres a una política regional de desarrollo, que no voy a meter, digamos, el dedo en la herida para seguir ahondando en ese tipo de temas. Tendrás que solucionarlo tú en virtud de qué es lo que te conviene más, un acercamiento a tu región natural, un acercamiento a tus vecinos que puedes tener una serie de proyectos de oleoductos, gasoductos, vías, infraestructura vial, ferroviaria, o tener acercamiento con una entidad que indudablemente tiene marcados sus días de derrota. En ese plano, lo que está haciendo Irán es ser muy pragmático, incluso en relaciones con Armenia, que Armenia es socio de Rusia y que tiene sus propios intereses en la zona. La complejidad que tú mencionabas se da en todos los ámbitos. Complejidad con vecinos del Golfo Pérsico, que son monarquías feudales, emiratos, que tienen relaciones con Arabia Saudí, que es enemigo de Irán, que además es aliado de Israel. Es decir, hay una serie de consideraciones que Irán las tiene muy claras, muy precisas. Pero si hay alguien que es pragmático en la política internacional, que sabe dar pasos muy adecuados, paso a paso para ir avanzando en atraer a los países hacia una política de integración regional, es precisamente Irán. Y en ese sentido tendrá Azerbaiyán que resolver sus propias dudas existenciales respecto a países como la entidad sionista, pero en ese plano Irán lo está invitando a este otro lado, lo está invitando al lado de los países del Cáucaso, de la zona de Asia Occidental, no acercarse a un país que lógicamente tiene sus bemoles con la República Islámica de Irán. Bien. A ver, Carlos, Zarif ha asegurado que a Irán le complace que la nación de la República de Azerbaiyán, así lo dijo, o sea, que Azerbaiyán, le complace que Azerbaiyán haya recuperado sus tierras en esta reciente guerra de septiembre contra Armenia. Yo te pregunto, pues si Irán siempre se mantuvo imparcial y lejos de los asuntos internos entre Armenia y Azerbaiyán por la disputa de Nagorno-Karabaj, ¿qué cambió para que Irán apoyara totalmente a Azerbaiyán, al igual que Turquía y sobre todo Israel? Los tres apoyaron a Azerbaiyán. Recordar que desde el acuerdo de paz promovido por Irán en 1992, Azerbaiyán incluso acusó a Irán de desestabilización por apoyar a los armenios. Estaba del otro lado, por favor, dime. En este momento, lo que está manejando Irán son criterios. Primero, respetar fronteras. Segundo, la integridad territorial, que es lo que ha estado sosteniendo permanentemente. Azerbaiyán, entonces, rescata lo que era su integridad territorial. Además, está planteando otros temas interesantes. Solucionar lo referente al control de armas y, obviamente, ir manejando todos estos procesos con vías a resolver la situación de la región. Obviamente que Irán, al manejar estos criterios, donde incluso habla de generosidad, es decir, de entregarse a estas naciones para orientarla y prestarle asistencia, está demostrando que Azerbaiyán, Armenia, pueden tener un futuro juntos y no hacer de esas contradicciones algo más importante.
Lo fundamental es el criterio de Irán que dijo: nosotros no queremos injerencia externa en ninguno de estos conflictos, y a su vez hizo lo debido. Hoy día dice que se respete la integridad territorial de un país, es para nosotros el criterio principal y lo manejaremos. No hay que olvidar que Israel está atento a provocar fracturas en la región, e incluso se dice que tras bambalinas o de manera secreta impulsó ese conflicto para ver cómo destruía estas dos naciones a la vez. Por eso, mientras Irán mantenga criterios fundamentales de generosidad, de respeto a las fronteras y de integridad territorial, podrá servir de un enlace y un pacificador. Oye, Carlos, los armenios separatistas siempre dijeron que les pasaba lo mismo que a los palestinos. ¿Es por eso que Azerbaiyán reconoció a Israel? Realmente hay presiones diferentes. En este momento, Azerbaiyán tiene algunas negociaciones que no se han hecho públicas, que es lo que se maneja en la política internacional. Seguramente Israel le está ofertando algún tipo de, entre comillas, protección o nuevos negocios, diciéndole: este lado es el que te favorece, porque Rusia puede impulsar a Armenia a quitarte el territorio nuevamente. Es decir, aquí las envidias regionales y los conflictos o contradicciones no son todos totalmente claros, porque casi nadie sabe lo que también se esconde en lo que está detrás de lo público. ¿Qué está planteando Israel en negociaciones secretas también? Bien, gracias, Carlos. A ver, ¿cómo se mueve otra ecuación, querido Pablo? La ecuación geopolítica, cuando Irán ahora aplaudiendo a Azerbaiyán por recuperar tierras, cuando Rusia tuvo que ponerle un alto a Azerbaiyán para que no siguiera recuperando tierras ni matando a armenios, y tuvo que enviar miles de soldados rusos para defender a Armenia. Putin prácticamente sentó a la mesa a los dos y les dijo: alto. No solo eso, con la presencia militar de Turquía, Erdogan asegura acceso directo al mar Caspio, teniendo vía libre para su influencia en toda Asia Central, una de las metas más grandes del propio presidente turco, y dando así un gran paso más en su proyecto de hegemonía otomana. ¿Cómo toma todo esto Irán cuando es un país ribereño justamente del mar Caspio? Recordemos, Roberto, que hubo conflictos ya, y ha habido conflictos, han existido conflictos respecto al tema del mar Caspio, la ocupación y todo lo que tiene que ver con las riquezas que este mar tiene desde el punto de vista gasífero y petrolífero. Ha habido conflictos con Azerbaiyán. Y en ese plano, indudablemente, lo que se ha atendido a partir de las relaciones de Azerbaiyán con Turquía, que tienen un origen común, es también las dificultades que eso origina en las relaciones con Irán, que tiene sus propios propósitos, sus propios empeños y sus propios objetivos dentro de la zona. Cuando tú hablas de Rusia, que efectivamente interviene de una forma tal que logra impedir la recuperación definitiva de todo Nagorno-Karabaj y los 7 distritos adyacentes, es porque la Federación Rusa tiene también su interés en la zona y lo ejecuta. Y eso implica muchas veces el acercamiento con Turquía y otras veces el alejamiento y el conflicto y las críticas a Erdogan, tal como lo ha vivido Irán también al respecto. No es casual que la Federación Rusa, que Irán y Turquía sean miembros de esta triada de países que busca también la negociación y la paz en la República de Siria, donde Turquía tiene tropas, donde Irán y la Federación Rusa apoyan al gobierno sirio, y eso implica ir contrario a lo que Turquía realiza en el norte de Siria. Hay conflictos en una serie de países y esa ecuación, ese equilibrio es tan frágil que necesita una política hábil, una diplomacia hábil. Por eso hablaba desde el principio de esta diplomacia estratégica que tiene Irán al respecto, que es capaz de distinguir lo que son los intereses propios, los intereses regionales de otras potencias, pero también lo que significa el poder acercar posiciones para generar que esa región no tenga influencia externa. En el caso de Rusia específico, permíteme terminar con esto, Roberto, recordemos que efectivamente logró casi en forma telemática
una negociación entre Azerbaiyán y Armenia, porque si no Armenia, que es el gran aliado de Rusia en esa zona, hubiese terminado con ninguno de los distritos a su favor. Logró, por tanto, pacificar los ánimos, negociar y que Armenia sufriera la pérdida, entre comillas pérdida, porque se recuperó por Azerbaiyán, de 3 de los 7 distritos que hay ahí, y se haya establecido un corredor entre Najicheván y Nagorno-Karabaj. Es decir, la intervención rusa favoreció mucho más a Azerbaiyán, de quien no se pensaba eso, en lugar de Armenia. Eso da cuenta de las complejidades de estas ecuaciones regionales. Bien. Y ahí tú lo tocaste, Carlos. Israel ve a Azerbaiyán como una plataforma para radicalizar a los iraníes azeríes y causarle conflicto al gobierno central de Irán. Fue tanto su capricho de Israel que en septiembre quería que ganara Azerbaiyán, que a pesar de que los armenios tienen muchísimo poder dentro del Congreso de Estados Unidos, el lobby sionista no permitió que Estados Unidos se acercara para nada a defender a Armenia. A lo sumo solo le permitieron un Twitter a Trump que dijo estoy observando y nada más. ¿Cómo también manejará esto Irán? Es que estamos hablando de una zona súper compleja, como decía Pablo, que con una chispita vuela todo. A ver, por favor. Irán maneja principios. Y en una negociación, los principios son los que dan la solidez a esa negociación. En este momento, Irán tiene muy claro que Turquía puede en cualquier momento optar para un lado u otro lado. Turquía puede iniciar un conflicto con Rusia también, aunque lo ha querido detener en Siria. Turquía puede iniciar un conflicto en Libia. Turquía puede iniciar en el Mar Caspio otro conflicto. Turquía está en conflicto con Grecia. Entonces, Turquía es un país, una nación, un gobierno, en última instancia, que no tiene muy claro exactamente cómo manejar su propia dimensión política y militar. Pero sí tiene claro que quiere ser el nuevo imperio otomano, no el pueblo turco, sino Erdogan, ¿no? Claro, a mí me parece que él, en su mentalidad, ya se ha dado cuenta que es casi imposible por la complejidad de la zona y porque hay enemigos grandes dentro de esa región. Entonces pienso que ese complejo ya se ha ido disminuyendo notablemente y quedó con los conflictos, como el conflicto sirio y como otros conflictos como con Grecia. Me parece que Irán está manejando con sabiduría esta situación y tal como lo decía Pablo Jofré, es frágil, puede quebrarse. Lo ventajoso es que hay países que de una u otra manera están intentando, pese a sus propios intereses, mantener una situación de equilibrio, que es diferente a la política de Estados Unidos. La política de Estados Unidos es donde pueda provocar caos, ahí estoy. Bien. Oye, allí está la diferencia. Pablo, nos vamos con 30 segundos. Grandes estrategas tanto de Rusia como de Estados Unidos desde hace años vienen advirtiendo y alertando que los siguientes conflictos mundiales podrían estallar justamente en los Balcanes y en el Cáucaso. ¿Esto ya se apagó o apenas empieza? ¿Qué ves? 30 segunditos, nos vamos. Apenas empieza, Roberto, porque cuando uno mira el mapa general del Cáucaso, sin duda lo que ve es una entrecruce de oleoductos, de gasoductos, de pozos petroleros, explotaciones gasíferas, de proyectos de rutas comerciales que están pasando por Asia Central, por el Cáucaso, que cruzan el Mar Negro. Esto recién está empezando y de ahí las características, las complejidades y el movimiento que tiene en esta zona. Y por eso, termino con esto, Roberto, cuando tú hablas de esta idea neo-otomana de Erdogan, va precisamente en eso. Cómo él, en esta mentalidad y estrategia de profundidad estratégica, que es un proyecto muy antiguo en Turquía, logra tener influencia sobre el Cáucaso porque le implicaría tener control sobre gasoductos y oleoductos que van hacia el Mediterráneo y hacia Europa. Queda mucho en esa zona en conflicto por definir. Le haría la competencia a China. Oye, y como dijo Carlos, a lo mejor pues ya se dio cuenta que no es posible, pero lo que sí es posible es que Turquía pueda meter en problemas a todos, ¿no? Eso sería más grave. Gracias a los dos.
Un abrazo, Río gracias. Revuelto, ganancia de pescadores. Eso es todo. Gracias. Lo decía mi abuelita, bien sabia. Pues buenas noches. ¿Se viene el gran reset? ¿Se viene el gran reset mundial o reset? ¿Sí o no? ¿Usted qué piensa? El presidente de China acaba hace unas horas de lanzar una alerta mundial. Se viene una gran guerra fría, dijo el presidente de China, y que la confrontación nos llevará a un callejón sin salida. Lo dijo en uno de los máximos foros donde se maneja y se habla de la riqueza del planeta, el Foro Mundial de Davos. El presidente de China pidió al mundo que por favor no haya equipos ni clanes. Pidió que los países no se unan en bandos para contrarrestar a unos contra otros. No. Dijo que el único camino, bueno, eso es lo que dijo el presidente chino, es que todos los países se abran a todos y haya un globalismo total y absoluto. Si no, vendrá la furia de la guerra. ¿Qué quiso decir el presidente de China, Xi Jinping? Mañana aquí en Detrás de la Razón. Buenas noches.